Respiratorio está muy asociado con el que vimos de cardiovascular, pero vamos a decir como las cosas específicas del sistema respiratorio. Para iniciar, vamos a ver un pequeño videito que lo explica un poquito. El aire entra al cuerpo a través de la boca o nariz y rápidamente se mueve a la faringe, garganta, y de ahí pasa a través de la laringe y entra en la tráquea. La tráquea es un tubo fuerte que contiene anillos de cartílago para evitar que colapse o caiga. Dentro de los pulmones, la tráquea se divide en los bronquios izquierdo y derecho. Estos se dividen a su vez en ramas cada vez más pequeñas llamadas bronquiolos. Los bronquiolos más pequeños terminan en pequeñas bolsas de aire. Estos se llaman alvéolos. Se inflan cuando una persona inhala o toma aire y se desinflan cuando exhala o suelta aire. Durante el intercambio de gases, el oxígeno se mueve de los pulmones al torrente sanguíneo. Al mismo tiempo, el dióxido de carbono pasa de la sangre a los pulmones. Esto pasa en los pulmones entre los alvéolos y una red de pequeños vasos sanguíneos llamados capilares, los cuales están ubicados en las paredes de los alvéolos. Aquí se ven glóbulos rojos viajando a través de los capilares. Las paredes de los alvéolos comparten una membrana con los capilares. Así de cerca están. Esto permite que el oxígeno y el dióxido de carbono se difundan o se muevan libremente entre el sistema respiratorio y el torrente sanguíneo. Las moléculas de oxígeno se adhieren a los glóbulos rojos, los cuales viajan de regreso al corazón. Al mismo tiempo, las moléculas de dióxido de carbono en los alvéolos son expulsadas del cuerpo la siguiente vez que la persona exhala. El intercambio de gases permite que el cuerpo reponga oxígeno y elimine el dióxido de carbono. Hacer ambas acciones es necesario para sobrevivir. Listo. Entonces, en cuanto al aparato o sistema respiratorio, podemos decir que la principal función es el intercambio gaseoso, tanto a nivel pulmonar. Sí, lo ideal es, o lo que principalmente estudia es el intercambio gaseoso a nivel pulmonar. Como lo vimos en el sistema cardiovascular, normalmente la sangre el corazón expulsa la sangre hacia todos los órganos y extremidades del cuerpo. Una vez esos nutrientes llegan a órganos o a tejidos, hay un intercambio gaseoso de oxígeno por dióxido de carbono. Ese oxígeno regresa de nuevo al corazón, pasa a los pulmones y ahí es donde entra a jugar el sistema respiratorio, a hacer ese otro intercambio gaseoso. El sistema respiratorio está compuesto por diferentes partes, tiene unas vías respiratorias altas y unas bajas. Y básicamente la estructura que divide esas vías respiratorias altas y bajas es la laringe. Mm, En ella vamos a encontrar las fosas nasales, parte de la cavidad oral, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y los pulmones que están compuestos por alvéolos pulmonares. El origen embriológico del sistema respiratorio es endodérmico, provienen del endodermo. Eh, Normalmente tiene una parte conductora, una parte respiratoria y un mecanismo de ventilación mecánico. La parte conductora básicamente en este están incluidos las fosas nasales, los senos paranasales, la faringe, laringe, tráquea y bronquios. La parte respiratoria es donde se da el intercambio gaseoso y principalmente se encuentran los alvéolos pulmonares. Y el mecanismo de la ventilación principalmente está regido por el músculo diafragma, el tórax y el tejido conectivo elástico que rodea los pulmones.
La función principal de este mecanismo de ventilación es desplazar el aire hacia la parte respiratoria. Entonces, en las vías respiratorias altas o superiores vamos a encontrar la nasofaringe, en la cual se encuentran los cornetes nasales y las fosas cornetes y cornetes nasales. Vamos a encontrar la orofaringe, en el que se encuentra la cavidad oral y la lengua. Y por último, vamos a tener también a la laringofaringe, en la que se encuentra la epiglotis y la hipofaringe. Entonces, siempre que nosotros respiramos, el aire va fosas nasales, faringe y se va la, hacia la tráquea. Mientras que el alimento normalmente va a cavidad oral, faringe y se va hacia el esófago. Entonces, en las fosas nasales principalmente, pues son dos cavidades cuya función es permitir la entrada y salida de aire. Este humedece, filtra y calienta la temperatura del aire a través de unas estructuras llamadas los cornetes nasales. Cabe resaltar de que hay tres cornetes nasales. El superior y el medio corresponden al hueso etmoide y el inferior es un hueso totalmente independiente. Tenemos la faringe, la cual es una estructura en forma de tubo situada en el cuello, revestida por mucosa, que conecta la cavidad oral y las fosas nasales con el esófago y la laringe. Entonces, en esta gráfica se ve cómo está distribuida las vías respiratorias bajas, con tráquea, bronquios, bronquiolos y alvéolos pulmonares. Vemos también parte histológica de las vías respiratorias, que básicamente están tapizadas por un tejido cilíndrico pseudoestratificado con cilios y células caliciformes. Toda la tráquea está rodeada por cartílago, principalmente por fibrocartílago, para que esa vía respiratoria no se encuentre como comprimida por las fuerzas que ejerce el cuello. En la laringe, que ya es vía respiratoria alta, vamos a tener ciertos cartílagos que van a proteger esa vía aérea, como lo son el cartílago tiroide, eh, ahí están escritos aritenoide, corniculado, cuneiforme, todos esos cartílagos protegen la vía aérea. En la laringe también encontramos una estructura importante como son las cuerdas bucales, las cuales son repliegues que al momento de salir el aire junto con vibraciones producen la voz. Ahí también se encuentran, las cuerdas bucales se encuentran en un cartílago llamado glotis. Y tenemos la epiglotis, que es esa compuerta que se abre y se cierra para que el alimento no vaya hacia las vías respiratorias. En la vía inferior vamos a tener a la tráquea, a los bronquios, bronquiolos y alvéolos pulmonares. La tráquea se encuentra rodeada por cartílago y tiene una subdivisión o una bifurcación que se llama carina, con C. Esos cartílagos de la tráquea están rodeando la tráquea en forma de C y evita que ésta se colapse con la compresión que ejerce el cuello. Y ahí se ve la subdivisión que se llama carina, que a partir de ahí empiezan los bronquios. Aplicación clínica de la tráquea, que se encuentra por delante del esófago, miden casi lo mismo y hay pacientes que cuando tienen dificultad para respirar, en ocasiones le hacen traqueostomía, que es un corte a nivel del cuello, para que el aire pueda salir y entrar cuando está obstruida la vía aéreas altas. Los bronquios y los bronquiolos básicamente son estructuras tubulares que conducen el aire desde la tráquea hacia los alvéolos pulmonares.
Y los alvéolos pulmonares son esa zona en la cual se da el intercambio gaseoso. Parecen como si fuera un gajo de uvas que tienen una red abundante de capilares y favorecen al intercambio de gases al momento de respirar. Mm, Esto era lo que te decía del epitelio respiratorio. Normalmente tiene células cilíndricas pseudoestratificadas con cilios y células caliciformes. Ese es el tipo de epitelio que presenta. También presenta otro tipo de células como son células ciliadas, caliciformes, en cepillo, células de gránulos pequeños y células basales. Cada una tiene una función, pero principalmente lubrican y hacen que no entren antígenos hacia el sistema respiratorio. El sistema respiratorio también está relacionado con el olfato, el cual está mediado por el par craneal número 1, que es el olfatorio y que se percibe en el sistema límbico de la corteza cerebral. A veces cuando hay afecciones respiratorias, se tiende a ver afectado tanto el habla como la percepción de los olores. Entonces, ese intercambio gaseoso se da a nivel de los capilares, como lo hemos dicho, y sale dióxido de carbono e ingresa oxígeno para ser bombeado por el corazón. Ok, hay tres enfermedades muy relacionadas, muy importantes a nivel respiratorio. La primera de ellas es el asma. El asma consiste en una broncoconstricción y al hacerse las vías aéreas más pequeñas, eso hace que el aire pase con mayor dificultad. Normalmente tiene factores se pueden originar por factores endógenos, ambientales o genéticos. Básicamente en el asma tiende a haber algunos signos y síntomas como lo son tos, sibilancias, que hace referencia a cuando uno respira y suena un pitico, disnea, expectoración, opresión en el pecho y rinitis. Normalmente se da inicio con un estímulo físico o químico que produce una obstrucción bronquial. Esa obstrucción bronquial activa receptores inflamatorios y también aumenta la contracción del músculo liso y por eso se cierran las vías respiratorias. Importante, un paciente con asma que debe ser tratado de inmediato. Los medicamentos que más se usan para tratarlo son los inhaladores tipo broncodilatadores como el salbutamol, es uno de los más usados. Y para el diagnóstico de este se hacen pruebas de función pulmonar y espirometrías que también verifica el flujo de aire a nivel de los conductos del sistema respiratorio. La otra enfermedad se llama EPOC. EPOC traduce enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Se puede dar por genética, tabaquismo o personas que están expuestas a trabajo con mucho polvo. En esta también se activan receptores inflamatorios y se da una obstrucción de los bronquios, más que por cierre, por obstrucción de partículas en la vía aérea. El diagnóstico se hace una tomografía de tórax, espirometría y también se hacen pruebas de esfuerzo. Los síntomas son similares: sibilancia, disnea y tos crónica con esputo. El tratamiento del EPOC normalmente también se dan inhaladores, se retira el agente causal, también se dan esteroides inhalados y medicamentos mucolíticos, los cuales favorecen
la permeabilidad de la vía aérea. En casos más avanzados, se suministra oxígeno de forma permanente o se hace un trasplante de pulmón. Se les recomienda al paciente hacer actividad física y dejar de fumar. La última enfermedad de la que quería hablarte es la neumonía. En la neumonía, básicamente lo que ocurre es una infección del parénquima pulmonar, es decir, del tejido conectivo que rodea los pulmones. Esta se puede dar de forma intrahospitalaria o extrahospitalaria. Por lo generalmente hay un gran número de personas que se contagian dentro de un hospital de neumonía. Básicamente lo que ocurre aquí es una proliferación de microorganismos. Un segundito y pongo a cargar el celular, el computador. Dame un segundito. Si tienes alguna pregunta me vas diciendo. Voy a poner a cargar. Sí se está escuchando bien, ¿verdad? Sí, Doc. Listo. Entonces te decía de la neumonía que básicamente es como acumulación de pus en los alvéolos pulmonares y si hay pus se pierde la función y la persona no va a poder respirar bien. Normalmente en la neumonía el paciente no va a saturar adecuadamente. La saturación nos indica qué nivel de oxígeno está dándose en el intercambio gaseoso y debe estar por arriba de 90. En la neumonía se puede contagiar por aspiración, por inhalación de gotas o por propagación hematógena. Tiende a haber una respuesta de macrófagos y tiende a afectarse los alvéolos pulmonares. Algunos de los síntomas asociados son fiebre y aumenta la secreción de pus a nivel de los alvéolos pulmonares. El diagnóstico se hace a través de medios diagnósticos como la radiografía de tórax o también pruebas como crepitación, auscultación con fonendoscopio. Manifestaciones clínicas de las personas con neumonía tienden a presentar fiebre, escalofríos, taquicardia, sudoración, tos, expulsión de esputo mucoso o purulento o con sangre. Según la gravedad, se puede decir, el paciente puede llegar a decir frases completas o incluso no alcanza a decirlas. Los signos en la exploración a nivel de inspección, hay un aumento de la frecuencia respiratoria, hay un aumento de la temperatura, se tiende a presentar taquipnea y sonidos al momento de hacer auscultación y percusión. La epidemiología, normalmente la neumonía afecta entre 12 a 18 de 1000 niños o de 20, de 1000 adultos afecta a 20, hay 20 casos de neumonía. Normalmente al año tienden a fallecer como 45,000 personas por esta condición y la mayoría de los casos pueden ser tratados ambulatoriamente. El diagnóstico se hace a través de radiografía de tórax, se identifica el agente etiológico y el estado de condición general del paciente a través de exámenes de laboratorio. En la imagen vemos unos alvéolos pulmonares sanos arriba y unos alvéolos pulmonares con neumonía, que hay células inflamatorias intentando de combatir esa infección. En cuanto al tratamiento, principalmente se usan antibióticos específicos para combatir la neumonía, como lo son el uso de macrólidos, doxiciclinas o algún otro tipo de antibiótico bien específico para combatir
el tipo de bacteria que está afectando la neumonía, que por lo general son bacterias aerobias. Toda bacteria que está en un medio con oxígeno tiende a ser aerobia. En los pacientes hospitalizados también se maneja con antibiótico vía endovenosa. En ocasiones, ya casos más avanzados, puede requerirse la intubación para hacer soporte mecánico respiratorio. Importante que, y aplica para la odontología en general, normalmente si tú das un antibiótico a una persona, las bacterias tienden a crear resistencia y ya después cuando lo necesiten para alguna otra condición no va a tener el mismo efecto. Es por eso que se recomienda no en cualquier caso estar prescribiendo antibióticos, sino en los casos que en realidad se requiere de forma real. Porque si no, puede formar resistencia bacteriana y es que por más antibiótico que le dé al paciente, las bacterias no les hace nada a ese antibiótico. Y la prevención de neumonía principalmente con vacuna de influenza, evitar hacinamiento, dejar el hábito del tabaco y algunos medicamentos. Listo. Lo de hoy era una